¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos con el estudio bíblico de congregación de la semana del 10 al 16 de marzo del 2025. Vamos a estar viendo el subtítulo Soy fariseo, basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículos 1 a 10. Ahora bien, vamos a comenzar con los primeros dos párrafos que nos corresponden a ya prácticamente finalizar este capítulo. Y es la siguiente, mire, la pregunta de los párrafos 16 y 17. Tiene dos incisos. El A dice lo siguiente. ¿Qué sucedió cuando Pablo empezó a hablar ante el Sanedrín? Bueno, fue interesante porque cuando Pablo empezó su defensa ante el Sanedrín, dijo lo siguiente: hermanos, hasta este día he actuado con una conciencia completamente limpia ante Dios. Pero no pudo decir más, pues entonces al oír esto, el sumo sacerdote Ananías les ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Eso fue lo que sucedió, dando a entender que lo que estaba diciendo él era una blasfemia. Y ahora mire lo que sucede en el inciso B. ¿Cómo demostró Pablo que él era humilde después de que lo golpearon? Dice el inciso B lo siguiente: demostrando que él era humilde y respetaba la ley, les respondió: hermanos, no sabía que era el sumo sacerdote, porque está escrito: no insultes a ninguno de los jefes de tu pueblo. Mire, esto es interesante porque pues uno podría decir cómo es posible que Pablo no conociera quién fuera el sumo sacerdote, pero la nota que la tiene usted ahí en pantalla del lado derecho menciona lo siguiente: ¿por qué no sabía Pablo? ¿Por qué no sabía Pablo que quien mandó a golpearlo era el sumo sacerdote? Bueno, puede ser por varios motivos. Según los expertos, quizás es que no veía bien. Mira, ahí tiene un primer punto. Y otro, como dice ahí, o tal vez llevaba tanto tiempo fuera de Jerusalén que no sabía quién era el sumo sacerdote en ese momento. Así es que otra posibilidad también es que entre tanta gente no vio quién había dado la orden. Fíjese, eso es interesante, al menos tres puntos los cuales puede complementar usted su comentario, en donde por un lado no veía bien, por otro lado había estado tanto tiempo afuera que no conocía al sumo sacerdote actual, y por supuesto que había tanta gente que no vio quién dio la orden. Excelente. Ahora mire, vamos a pasar al párrafo 18. ¿Por qué dijo Pablo que era fariseo? ¿Y cómo podemos imitarlo en la predicación? Bueno, igual aquí, hermanos, hay mucho que decir. La realidad es que no se pueden con dos frases decir la respuesta, si es que no entiende completamente el asunto. Así es que aquí le presentamos una forma en que pueda comentar. Si usted gusta lo puede resumir, pero la realidad es que no hay manera, porque todo tiene que ver con la respuesta. ¿Por qué dijo Pablo que era fariseo? Mire, porque era hijo de fariseos, es decir, venía de una familia que pertenecía a esta secta, así que muchos aún lo considerarían fariseo. Si nosotros nos vamos nada más a contestar por qué dijo Pablo que era fariseo y contestamos ahí, la realidad es que no está completa la respuesta, porque había un propósito, no nada más de decir, bueno, porque mi familia era farisea, yo también lo soy. No, él estaba poniendo un punto en común con los fariseos que estaban ahí. Y entonces dice lo siguiente: pero ¿por qué habló luego de la resurrección como si fuera un punto en común con los fariseos, si sus creencias de los fariseos sobre el tema eran muy distintas a las de él?
Y aquí es donde viene el punto, hermanos. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Pensaban que cuando una persona buena moría, su alma volvía a vivir en otro cuerpo humano. Por el contrario, Pablo creía en la resurrección tal y como la había enseñado Jesús. Es decir, lo que creían los fariseos y lo que Jesús enseñaba sobre la resurrección eran dos cosas diferentes. Pero ¿cuál es el punto en común y que nosotros debemos aprender eso? Pues cuando salimos al servicio. Aún así, estaba de acuerdo con ellos en que después de morir es posible volver a vivir. Esa era una creencia que los saduceos no aceptaban bajo ningún concepto. Y mire que en ese lugar, pues usted sabe bien, había fariseos y saduceos. Así es que lo que hizo Pablo fue poner un punto en común de que si bien no tenía la misma creencia de los fariseos, pero sí creían que algo bueno pasaba cuando alguien moría. Y Pablo eso es a lo que apeló, aunque no necesariamente con las mismas creencias de ellos. ¿Qué fue lo que hizo? Pues hizo que los fariseos pues estuvieran de alguna forma de su parte. Los fariseos no, pero ese era el punto, que entre ellos discutieran. Y de esa forma hubiera una parte de los que estaban ahí, pues que lo apoyaran. Mire, la nota menciona lo siguiente. En el año 49, usted la ve del lado derecho, en el cuadro gris, dice eso. En el año 49, cuando los apóstoles y los ancianos analizaron si los gentiles debían obedecer la ley, algunos de los cristianos presentes eran miembros de la secta de los fariseos, que se habían hecho creyentes. Al parecer, como habían sido fariseos, en cierto sentido, seguían asociando con ese grupo. Y eso era importante. Por eso es que cuando Pablo dijo que era fariseo, no estaba diciendo yo creo lo que creen los fariseos. Lo que estaba diciendo es que había un punto en común con ellos. Mire, es muy inteligente. Por eso dice que, si usted ve desde antes, desde el inicio del párrafo, dice que él utilizó otro método porque, pues al parecer, él, por la forma en que quería explicar lo que tenía que hacer, no lo estaban dejando, al contrario, lo estaban golpeando. Así que tuvo que buscar otra alternativa para poder hablar con ellos. Ahora, mire lo que dice el inciso y cómo podemos imitarlo en la predicación. Bueno, ¿cómo podemos imitar a Pablo en la predicación? Cuando estemos hablando con católicos y usted ve claramente en el libro que hay una imagen hablándole a un sacerdote. Cuando estemos hablando con católicos o protestantes, podemos decirles que nosotros también creemos en Dios. Claro, ellos a lo mejor creen en la Trinidad, mientras que nosotros creemos en el Dios de la Biblia. Aún así, tanto ellos como nosotros creemos que Dios existe. Y eso es precisamente el punto, hermanos. Por eso es que Pablo había dicho que era fariseo. Estaba sentando un punto en común con los fariseos que había en esa reunión. Y de esa forma, pues, poder aguantar. Ahora bien, mire, vamos al párrafo 19. ¿Por qué terminaron discutiendo los miembros del Sanedrín? Bueno, pues ya vimos lo que Pablo hizo. Lo que dijo Pablo consiguió dividir al tribunal. Sí, porque el tribunal, todos estaban encima de él. Así es que tenía que hacer algo Pablo para que eso no sucediera. De hecho, el relato cuenta, estalló una gran gritería. Entonces se levantaron algunos escribas del partido de los fariseos
y empezaron a protestar violentamente. Ellos decían: no hallamos nada malo en este hombre. Y si le habló un espíritu o un ángel, mire cómo es que Pablo se echó a la bolsa a los fariseos, incluso ya diciendo que existía la posibilidad de que Pablo le hubiera hablado el espíritu o un ángel. Ahora bien, como los saduceos, que también estaban en esa reunión, no creían en los ángeles, la sola idea de que un ángel pudiera haber hablado con Pablo los puso furiosos. Mire, qué interesante es la forma en que Pablo predicaba y les enseñaba y buscaba alternativas, obviamente, también para que no le afectara con las golpizas que le daban. Aquí tenemos un recuadro, hermanos, en donde vamos a ver lo que creen los saduceos y los fariseos. Y es importante notar este contexto, porque cuando nosotros sabemos esto, pues le agregamos más a lo que tiene como respuesta el párrafo. Mire, el recuadro se llama Los saduceos y los fariseos. Ahí lo tiene usted. Y este menciona lo siguiente: el Sanedrín, que era el consejo administrativo y el tribunal supremo de la nación judía, estaba dominado por dos sectas rivales, los fariseos y los saduceos. Según el historiador del siglo I, Flavio Josefo, la principal diferencia entre ambos grupos religiosos era que los fariseos trataban de obligar a la gente a seguir un gran número de tradiciones, mientras que los saduceos solo consideraban obligatoria la ley de Moisés. Lo que sí tenían en común los dos grupos era en que estaban en contra de Jesús. Así que a pesar de que unos apoyaban más una cosa y otros otra, los dos definitivamente sí no estaban en contra de Jesús. Ahora bien, mire, los saduceos eran de mentalidad conservadora y al parecer tenían una relación muy estrecha con los sacerdotes. De hecho, dos de sus miembros eran Anás y Caifás, ambos ex sumos sacerdotes. Ahora bien, Josefo indica que las enseñanzas de los saduceos solo convencían a los ricos. Así es que realmente los fariseos eran los que tenían las tradiciones originales. Y ya los ricos pues tenían otras ideas y ahí es donde entraban los saduceos. Los fariseos, por el contrario, tenían una enorme influencia en la gente común y corriente. No obstante, por culpa de sus enseñanzas, hacían que para el pueblo obedecer la ley fuera una carga muy pesada. Por ejemplo, les exigían que siguieran unas normas irrazonables para mantenerse puros ante Dios. A diferencia de los saduceos, le daban muchísima importancia al destino y creían que las almas sobrevivían a la muerte. Luego recibían una recompensa o un castigo, dependiendo de lo que hubieran hecho. Así es que, como podemos notar en el recuadro, hermanos, ambos grupos estaban, o sea, no estaban ni de acuerdo con la ley de Dios. Eran tradicionalistas unos y los otros no creían en la resurrección. Lo seguro, como dice el cuadro, es que no creían en Jesús. Por eso es que las enseñanzas de Pablo, pues de hecho no les convencían. Así es que, aún con todo y esto, pues ambos saduceos y fariseos, pues chocaban con sus propias creencias de cada uno. Pero si Pablo se podía hacer del lado de uno de ellos, pues seguramente ya alguna parte de ese grupo, pues de alguna forma lo iba, entre comillas, a defender, en el sentido de que por eso incluso dijeron, como lo vimos en el párrafo,
Incluso dijeron, no vemos nada malo en este hombre, a ese grado. Mire, nosotros tenemos muchas situaciones en las que podemos hacer eso. En el servicio efectivamente lo podemos hacer. Hay muchos puntos en común, hermanos. De hecho, pues a menos que el grupo que usted cuando sale al servicio y que no sabe, no cree en Dios, pues entonces sería difícil. Pero de ahí en fuera todos los grupos creen en Dios, siempre hay cosas en común. Y esas cosas en común son las que debemos tener para cuando tratamos de hablarle a las personas de nuestras creencias. Claro, hacerlo requiere preparación, requiere que nosotros nos estemos tranquilos, calmados, serenos, y entonces lo podemos hacer. Muy bien, pues este fue el estudio bíblico de congregación. Esperemos que a usted le haya servido para notar efectivamente cómo es que Pablo pues hizo cosas muy interesantes con relación a Dios y cómo es que pues estaba ahí, ¿verdad? Cómo es que pues trataba de defenderse de la chusma que se había formado para estar en contra de él. Este fue el estudio, mis queridos hermanos, y les recuerdo que esta fue la última parte de nuestra reunión entre semana o vida y ministerio cristiano, que nos van a ayudar, por supuesto, a poder dar un comentario, a poder tener un análisis y que usted en esta reunión pueda comentar de la mejor manera posible. Pues le deseamos un buen día y lo esperamos en la revista Atalaya, que por supuesto va a estar por demás interesante. Que tenga buen día.